Buen día a todos. En esta clase vamos a abordar el proceso de doble revolución en Europa y los orígenes del arte moderno. En primer lugar vamos a ubicarnos en el marco de la línea histórica que venimos desarrollando desde el principio de la materia y vamos a situarnos aquí en un punto de clivaje muy importante que es el pasaje de lo que convencionalmente se ha conocido desde la historiografía entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Estamos ubicados a finales del siglo XVIII y vamos a ver el desarrollo en ese contexto de lo que a los fines de la materia y desde la historiografía se ha denominado el proceso de doble revolución. Un proceso de doble revolución que va a abarcar bruscos e importantísimos cambios tanto en el terreno político como en el terreno económico-social y que nosotros vamos a abordar específicamente desde dos procesos que son centrales. Uno de ellos es la Revolución Francesa, que tiene lugar en 1789, y el otro es la Revolución Industrial. Va a ser producto de ambos procesos que vamos a ver una importante transformación que tiene que ver de un lado con el surgimiento del Estado liberal, ¿sí? De una forma estatal concreta que se basa, entre otras cuestiones, en la división de poderes y que va a desarrollarse en distintos territorios europeos, comenzando por Francia, precisamente a partir de este proceso revolucionario, pero luego extendiéndose por vía de distintas revoluciones que acompañan o que son procesos que se inspiran y que se enmarcan en la Revolución Francesa en distintas partes de Europa. De un lado, entonces, vamos a ver el surgimiento de este Estado liberal, una nueva forma de anclaje institucional de los estados, que como sabemos venían desarrollándose desde fines de la Edad Media, estos estados nacionales que vienen desarrollándose desde ese momento. Con la edad contemporánea van a asumir un nuevo formato que es este Estado liberal que luego vamos a describir con más profundidad. La otra gran transformación es el ingreso en una nueva fase del capitalismo, que es la fase del capitalismo industrial. Vamos a abandonar el periodo del capitalismo mercantil, o sea, el periodo en el cual se desarrollan incipientemente las primeras instituciones capitalistas basadas fundamentalmente en los intercambios comerciales, y por vía de la revolución industrial vamos a ingresar en una nueva fase del capitalismo que va a desenvolverse entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX, ¿sí? Que es esto que denominamos capitalismo industrial y que luego vamos a desarrollar con más profundidad. En este marco vamos a encontrarnos en principio con dos movimientos histórico-artísticos que vamos a describir en profundidad, que son de un lado el neoclasicismo y por otro lado el romanticismo. Como vemos en pantalla, de un modo muy sintético, observamos que ambos se desarrollan en un periodo de tiempo bastante breve, ¿sí? Si lo comparamos con el barroco, con el renacimiento y con el gótico. Y esta es una característica que va a definir las transformaciones en el mundo del arte y también en otros ámbitos, que es la de cambios que se suceden cada vez más rápidamente, y por eso las definiciones de estos movimientos, de estos periodos histórico-artísticos que venimos definiendo, van a caracterizarse por una brevedad y en algunos casos por una coexistencia cada vez mayor, como van a ir viendo a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, ¿sí? Precisamente van a ser estas transformaciones en los ámbitos político, social y económico, que se dan además con una vertiginosidad creciente, con una rapidez creciente, las que van a dar lugar a un cambio cultural fundamental, que es la aparición de la idea de modernidad, ¿sí? Entendida como una serie de valores, si se quiere, una cosmovisión, un modo de entender el mundo que se va a convertir en hegemónico, ¿sí? Que va a tener su origen en Europa y que se va a difundir por vía de la expansión colonial
e imperialista por distintas partes del mundo, se va a imponer en distintas partes del mundo, ¿sí? A este proceso lo vamos a denominar modernidad, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en desambiguar los términos modernidad en tanto concepción cultural hegemónica y edad moderna, que es una categoría historiográfica que por otro lado responde al periodo previo, ¿sí? También luego vamos a definir las diferencias entre las nociones de modernidad y modernidad estética, ¿sí? Que luego vamos a desarrollar. Estén atentos a estas definiciones conceptuales, estas distinciones terminológicas, porque son súper importantes para el cursado de la materia. En este encuentro vamos a tratar de justamente esclarecer los orígenes de este concepto de modernidad, de esta experiencia vital que es la modernidad, comprendiendo de qué manera la modernidad está relacionada con este proceso de doble revolución que sintéticamente relacionamos de un lado con la Revolución Francesa y por otro lado con la Revolución Industrial. En primer lugar, vamos a dar una explicación muy somera acerca de la revolución industrial, porque este es un proceso que vamos a abordar con más profundidad posteriormente. En principio, la revolución industrial va a tener origen en Inglaterra y va a marcar a finales del siglo XVIII un cambio muy importante, una transformación fundamental en el modo de producción que va a implicar por vía del desarrollo del maquinismo un cambio que va a implicar el abandono de la producción artesanal y su sustitución por una producción masiva, ¿sí? Esto va a dar lugar a que las formas del trabajo domiciliario, del trabajo artesanal, se transformen radicalmente y den lugar a las formas del trabajo fabril, es decir, un trabajo en el cual la producción se desarrolla en espacios concentrados que albergan precisamente las máquinas que son los factores fundamentales en esta producción. Esto también va a dar lugar a una distinción fundamental y que va a ser basal para la sociedad posterior a la revolución industrial, que es la distinción entre los productores, los que efectivamente hacen el trabajo, y los capitalistas, esto es, los dueños de los medios de producción, en definitiva, o en modo muy sintético, de las máquinas, de las instalaciones con las cuales se producen esos bienes industriales, ¿sí? Así se va a establecer una división social que es fundamental entre los dueños de los medios de producción, que van a ser los burgueses, y los que no son dueños de esos medios de producción, los proletarios, ¿sí? O la clase obrera, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con esa idea acerca de la revolución industrial. Es una transformación que se inicia en Inglaterra, pero que luego se va a distribuir por distintas partes del mundo y que también va a implicar una enorme transformación en las zonas del mundo no industrializado, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar con posterioridad. Por otro lado, el otro de los procesos de la doble revolución, la otra revolución, que se desenvuelve sobre todo en el plano político y social, es la llamada Revolución Francesa, que va a implicar que en 1789 esa monarquía absolutista que veníamos describiendo y que tenía un poder precisamente concentrado en la figura real de origen divino, va a ser derrocada por un movimiento encabezado por la burguesía y las clases populares y que va a implicar el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de sucesivas formas de gobierno no monárquicas y basadas en la noción de soberanía popular y de representación. Esto va a implicar un cambio fundamental, primero porque va a desterrar una institución
que era central en ese mundo, aún en ese mundo del siglo XVIII, y que además va a ejercer una enorme influencia en otros territorios por fuera de Francia. Y de hecho, ligada a la Revolución Francesa, vamos a encontrar también procesos revolucionarios en otras partes de Europa, a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, que van a compartir su espíritu y que son los ciclos revolucionarios del 20, del 30 y del 48 en el siglo XIX. Este proceso de la Revolución Francesa va a implicar el establecimiento de nuevas instituciones estatales que lo que van a consagrar fundamentalmente van a ser los derechos individuales. La historia de la Revolución Francesa es ciertamente muy compleja, tiene una serie de fases bien diferenciadas y en realidad existen controversias historiográficas acerca de el momento en el cual finalizaría el periodo revolucionario. Hay quienes incluyen el Imperio Napoleónico dentro del gran proceso de la Revolución Francesa y hay quienes dicen que a partir del gobierno de Napoleón Bonaparte el proceso revolucionario habría culminado. Independientemente de estas disquisiciones historiográficas, el proceso de la revolución va a sentar las bases de este Estado liberal, de este sistema institucional y legal basado en el liberalismo, que va a implicar, de un lado, el establecimiento de una serie de instituciones basadas en la división de poderes, es decir, que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcionan en forma independiente y no están concentradas en ninguna figura, como por caso era el rey en el Estado absolutista. Por otro lado, se va a basar en la idea de la participación ciudadana, en tanto los ciudadanos van a tener derechos y van a ser, en definitiva, los depositarios de la soberanía. Y por otro lado, se va a basar en otro gran pilar que es la libertad económica, ¿sí? La libertad de comercio, la libertad de producción, la libre competencia, etc. Todos esos valores, pilares del liberalismo se van a consagrar en un nuevo sistema legal e institucional a partir de la Revolución Francesa. En torno a 1814 se produjo un periodo de restauración monárquica que implicó no solamente en Francia, sino en otros territorios europeos, la restauración de las formas de las monarquías absolutistas, pero a partir de distintas oleadas revolucionarias en el 20, en el 30 y en el 48, distintos países europeos van a terminar asumiendo formas del Estado liberal posrevolucionario, tomando como modelo esta Revolución Francesa que da inicio a este proceso de intenso cambio político. De modo tal que al finalizar el periodo, en 1848, tenemos un mapa político caracterizado por la preeminencia de formas del Estado liberal, que asumieron distintos formatos desde republicanos hasta monarquías parlamentarias, pero en los cuales estos pilares del liberalismo político que veníamos describiendo, liberalismo político y liberalismo económico, van a estar en pleno funcionamiento. En definitiva, ambos procesos, el de la Revolución Industrial y el de la Revolución Francesa, van a implicar el triunfo del capitalismo, que se va a consolidar como un modo de producción en pleno funcionamiento en Europa y en rigor en pleno funcionamiento hasta el presente y en expansión, en franca expansión por el resto del mundo, y también van a implicar el triunfo definitivo de una clase social que veíamos en ascenso desde la tarda Edad Media, desde la baja Edad Media, como es la burguesía. ¿Sí? Este sector social que lentamente fue realizando conquistas económicas y que en el periodo de la Revolución Francesa y en las revoluciones vinculadas a ella va a haber consolidado, va a alcanzar finalmente sus derechos políticos y sociales
luego de un largo proceso de ascenso económico, ¿sí? Quiere decir que por vía de la doble revolución encontramos una clase social que va a ser la clase triunfante y la clase dominante, que es esta burguesía. Como veníamos diciendo, este proceso de doble revolución va a implicar, va a ser el fundamento, la piedra basal para el desarrollo de esta noción cultural, de este conjunto de valores que se van a expresar como hegemónicos, que es la noción de modernidad, y anexo a ella la idea de arte moderno. A distinguir ambos procesos y a comprenderlos más en profundidad nos vamos a dedicar en un siguiente video. A ver